Había señalado que cada uno de los objetivos específicos de nuestro proyecto o en cada uno de los objetivos específicos de nuestro proyecto se van realizando cálculos hasta ingeniería del proyecto. A partir de ingeniería del proyecto para adelante, lo que se hace es sintetizar la información que ya hemos calculado. No se realiza algún cálculo adicional, se sintetiza toda la información que se ha calculado, salvo algún cuadro de costos que vamos a ver el día de hoy, que deberíamos tenerlo calculado ya en capítulos tanto de ingeniería del proyecto, en capítulos de, de ingeniería del proyecto, estudio de mercado, organización, entre otros. Veamos, empezaremos nuestro capítulo, que es ya casi la recta final, al capítulo de la evaluación con el que vamos a concluir nuestra materia. Veamos nuestro capítulo de costos e ingresos del proyecto. ¿Qué es lo que se hace en este capítulo? Una síntesis de todos los ingresos y todos los costos proyectados de nuestro proyecto. Para empezar, ingresos. ¿Cómo vamos a calcular nuestros ingresos? Y con ello los ingresos proyectados. Sabemos que los ingresos va a ser igual al precio por la cantidad producida para la venta. ¿Dónde hemos calculado el precio? El precio lo hemos calculado en un estudio de mercado, primer objetivo específico. ¿Y dónde se ha calculado y delimitado la cantidad producida para la venta? En el capítulo de ingeniería del proyecto, específicamente en el punto de programa de producción, en el cual estableciendo los rendimientos con el que se va a empezar a producir y terminar la producción, hemos determinado el programa o la cantidad que se va a producir en cada uno de los años de operación, pero dentro del alcance temporal del proyecto. Es decir, esos 6 años con los cuales nosotros queremos evaluar la rentabilidad del proyecto. Es lo que tengo en ese cuadro de proyección de ingresos. Precisamente las dos primeras filas refiere al programa de producción o la cantidad producida para la venta y el precio. Ambos valores ya calculados. ¿A partir de cuándo? A partir del 2023. ¿Por qué a partir del 2023? Porque estamos considerando 2022 como año cero, año de inversión. O sea, a partir del año 2023 vamos a referir la operación en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio. Teniendo el programa de producción, teniendo el precio, sabiendo que el ingreso es la multiplicación del programa de producción por el precio, asumiendo un precio de 150, que ojo, es un valor calculado en el estudio de mercado. Y el programa de producción viene de este cuadro que se los he traído acá, que lo estoy copiando acá, que viene de ingeniería del proyecto, en el cual se ha determinado este programa de producción, calculando el rendimiento de producción para cada uno de los años del alcance temporal de nuestro proyecto. Copiamos el programa de producción, copiamos el precio asumiendo un escenario no inflacionario, es decir, precios constantes, y calculamos el ingreso. ¿A qué va a ser igual el ingreso? A la multiplicación de la cantidad producida por el precio. Acá se los estoy poniendo a modo de ayuda, que es lo que tenemos que multiplicar. Cantidad producida, programa de producción, por el precio. Después deberemos calcular el impuesto al valor agregado. ¿A qué es igual el impuesto al valor agregado? Al 13% de los ingresos. Esta fila se va calculando el 13% de los ingresos. ¿A qué es igual el IT? El impuesto a las transacciones. 3%
del ingreso. Esta fila se calcula con el 3% del ingreso. Y finalmente el ingreso al 87%, que es la diferencia del ingreso menos el IVA. ¿Sí? Ingreso menos el IVA. El ingreso al 87%, lo que contablemente se denomina ventas. Contablemente deberemos anotar cada uno de los valores de las ventas en una cuenta contable con esa denominación, ventas contables. Para nuestro proyecto lo estamos denominando ingreso al 87% para comprender cómo se calcula este valor de ventas. ¿Hasta aquí estamos bien? Así de esta forma tenemos la proyección de ingresos. No hemos hecho otro cálculo adicional que no sea la multiplicación de la cantidad producida por el precio y el cálculo de los impuestos y el valor de las ventas. Luego deberemos calcular los costos proyectados del proyecto. Para eso vamos a referir alguna información, datos y cálculos que se habrían realizado en el capítulo de estudio de mercado para el cálculo del precio de nuestro producto. No olvidemos que los costos totales, conforme lo habíamos señalado en el capítulo del estudio de mercado, se conforman por los costos fijos más los costos variables. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos costos que no dependen de la cantidad producida. Vayamos a producir más o menos, el valor de estos costos fijos van a ser los mismos. ¿Qué costos a modo de explicación podríamos citar? Los costos administrativos. Dentro de los costos administrativos, ¿qué es lo que tenemos? La mano de obra indirecta. Y este respaldo de la mano de obra indirecta deberemos tenerlo en el capítulo de organización, donde hemos realizado la planilla de sueldos y salarios. Y sueldos y salarios. Solamente a modo de explicación, estoy señalando que tenemos una planilla mensual de 15 bolivianos por mes, 15 bolivianos por mes. Y este valor deberemos multiplicar por 13. ¿Por qué por 13 ese valor mensual? Porque son 12 salarios mensuales y un aguinaldo. No vamos a asumir el segundo aguinaldo. Y en esta etapa de prefactibilidad podríamos no asumirlo. En una etapa de factibilidad sí tendríamos que prever el valor del doble aguinaldo a modo de asegurar que este costo en cuanto a especificaciones del gobierno que nos estuviesen dando de carácter obligatorio. Asumiendo 15 bolivianos mes multiplicado por 13, tenemos un valor de 195,000 bolivianos al año como costo fijo por mano de obra indirecta. Ojo, que esto debe estar respaldado en el capítulo de organización mediante las planillas de sueldos y salarios. Otro costo fijo dentro de los costos administrativos puede estar el costo de los materiales. ¿Qué materiales? Todo lo que necesitamos en material de escritorio, limpieza, otros. Esto también debiera estar como respaldo en nuestro capítulo de estudio de mercado. A modo de ejemplo, les estoy poniendo un cuadrito en el cual tenemos el detalle, hojas bond, bolígrafos, regla, guantes, entre otros, ¿no? Pueden haber muchos más, solo esto es un ejemplo. La unidad, la cantidad con la que compramos en el mercado. Las hojas no las compramos pues por una hoja, 2 hojas, ¿no es cierto? Las compramos por paquetes. Los bolígrafos los compramos por cajas
estoy asumiendo cajas de 12 unidades, las reglas por unidad y los guantes por cajas de 50 unidades. Tengo que buscar, informarme cuál es el costo unitario de cada uno de los materiales, cuántas unidades vamos a consumir anualmente en la empresa para poder calcular el costo total. Estoy asumiendo de estos 4 ítems el costo unitario. Ojo, son valores hipotéticos. El uso anual lo mismo y tengo un costo total de 17.530 bolivianos como costos fijos por materiales. Ojo, esto debiera estar en el capítulo de estudio de mercado respaldando precisamente los costos fijos. Esto ya son cálculos, pero lo estoy volviendo a realizar a modo de recordar lo que tenemos que realizar en el capítulo de estudio de mercado. Otro costo que podríamos referir es el alquiler. Alquiler ya sea de nuestra planta o alquiler de alguna galería, tienda para la comercialización de nuestro producto. A modo de ejemplo, estoy asumiendo un valor, un alquiler de 1.500 bolivianos mensual, multiplicado por los 12 meses, tenemos un costo fijo total por alquiler de 18.000 bolivianos. Costos fijos. Entonces, sumando a modo de ejemplo, solamente a modo de ejemplo, esta cantidad de costos fijos de administrativos por mano de obra, 195.000, más por materiales, 17.530, y más el alquiler, 18.000, tenemos un valor total de costo fijo de 230.530. Costos variables. ¿A qué se refieren los costos variables? Aquellos costos que dependen de la cantidad producida. Por excelencia, los costos que dependen de la cantidad producida son la materia prima, la mano de obra directa y los servicios directos. El costo de la materia prima lo habríamos vuelto a calcular en el capítulo de ingeniería del proyecto al considerar y volver a calcular el programa de producción, es decir, la cantidad de unidades que tenemos que producir para vender anualmente, considerando un rendimiento anual de producción. Entonces, en el punto específico del balance de materiales, habíamos calculado el costo de materia prima. Aquí solo traemos a colación esos valores para reunirlos todos en un cuadro de costos proyectados del proyecto. Mano de obra. También lo puedo calcular y esto usualmente se realiza a destajo, es decir, por la cantidad producida. Puedo ayudarme y apoyarme con el mismo esquema del balance general y ahí anotando cuál es el costo por mano de obra, por cada unidad producida, por cada operación y la cantidad de personas que necesito por cada operación. ¿Para qué? Para poder calcular el costo de mano de obra directa por unidad. Solamente a modo de ejemplo estoy utilizando el esquema de nuestro balance de material. Estoy asumiendo el costo por persona de cada operación y esto dependerá pues de la complejidad de cada operación, la cantidad de personas que necesitamos que trabajen por cada operación y el costo por operación y la sumatoria de este costo por operación será pues el costo unitario de mano de obra. 14 bolivianos por unidad. Multiplicando estos 14 bolivianos por unidad por el programa de producción, voy a tener el costo de mano de obra. ¿Por qué por el programa de producción? Porque son costos variables. Dependerán del programa de producción. Si voy a producir más, el costo será mayor. Si voy a producir menos, el costo será menor. Depende de la cantidad producida. Estos
los costos, tanto mano de obra, tanto materia prima como de servicios, tengo que tenerlo en bolivianos por unidad para poder multiplicar por la cantidad que voy a producir al año en el alcance temporal del proyecto. Ya tengo el costo de materia prima, tengo el costo de la mano de obra. Finalmente, el costo de servicios. El costo por servicios, pero directos. ¿Cuáles son ellos? Puede ser normalmente la energía eléctrica, el agua, el gas. Usualmente y generalmente la energía, salvo algún tipo de producción, algún bien de consumo que tuviésemos que utilizar bastante agua. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el costo unitario? Podríamos apoyarnos con alguna factura de luz o de agua de alguna empresa similar y prorratear conforme a la capacidad, como lo he hecho en el ejemplo que tengo ahora, que en la factura de luz de un mes, de un determinado mes, que haya sido 5,000 bolivianos, que en este mes se hayan producido 625 unidades. Por tanto, el costo por unidad de ese servicio de la energía eléctrica será de 8 bolivianos por unidad. Siempre necesito calcular el costo unitario, porque voy a multiplicar este costo unitario por el programa de producción, por la cantidad producida para la venta, y voy a tener el costo de servicio variable. Ya tengo costo de materia prima, costo de mano de obra, todos los costos variables y los costos fijos. Lo que tengo que hacer ahora es resumir estos valores en mi cuadro de costos proyectados. ¿Qué es lo que tengo? ¿Y para cuántos años? Necesito calcular los costos proyectados para el alcance temporal del proyecto, que lo hemos definido como 6 años, mediano plazo. En la primera fila estoy anotando la cantidad producida para la venta y después lo que estoy haciendo es copiar. Copiar costo de la materia prima. Toda esta columna la estoy trasladando en esta fila. Costo de mano de obra. Toda esta columna la estoy trasladando en la siguiente fila. Costo de servicios. Esta última columna la estoy trasladando en esta fila. La sumatoria será el total del costo variable. Para los costos fijos. Para los costos fijos había definido anteriormente los costos fijos por mano de obra indirecta igual a 95,000. Fijo constante todos los años, 95,000, 195,000, perdón. Otro costo fijo, materiales, 17,530. Fijo y anual todos los años, constante igual todos los años. Lo mismo con el costo de alquiler. 18,000 bolivianos anuales, constante igual todos los años. Y la sumatoria de ello será pues el costo fijo total, que es igual, es constante todos los años porque no depende de la cantidad producida. ¿Qué otros gastos debo anotar? Gastos no monetarios. Depreciación de activos fijos. ¿De dónde traigo estos valores? No lo tengo acá. Precisamente del cuadro general de depreciación que se encuentra en nuestro capítulo de ingeniería del proyecto. Voy a copiar mi cuadro general grande de depreciación de activos fijos para poder respaldar, lo voy a mostrar y vamos a respaldar de dónde estamos trayendo ese valor de la depreciación anual. Este valor, esta columna, esa columna de 116,750, 98,000, 68,000 es lo que se está copiando.
No estoy haciendo algún cálculo adicional. Estoy copiando los valores. Estoy copiando todos los valores e información que habría ya realizado en capítulos anteriores. Amortización de diferidos. ¿De dónde voy a traer este valor de la amortización de diferidos? Para eso necesito recordar el capítulo de inversiones y financiamiento del proyecto. Este era nuestro cuadro final. En este cuadro final habíamos referido también a la inversión en activo diferido, que es la sumatoria de todos los costos y gastos para promocionar, para inscribirnos a las instituciones correspondientes para funcionar legalmente. Este valor de 45,000 se amortiza de manera similar a la depreciación. Ese es su concepto, esa pérdida de valor a través de los años. Pero ¿en cuántos años se amortiza? Se amortiza en 5 años. Entonces, esta fila de amortización de diferidos será igual a la inversión en activos diferidos dividido entre 5. Es decir, 45,000 dividido entre 5, 9,000. Ojo, 5 años. Vamos a tener amortización de diferidos solo los 5 primeros años, no el sexto. Y es ahí donde cometemos errores. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Sumando el costo fijo más la depreciación más la amortización, tendré los costos totales sin financiamiento. Sin financiamiento. Ahora, ¿de dónde traigo la información del financiamiento, del costo financiero? El costo financiero refiere al interés. ¿Interés de dónde? El interés de nuestro préstamo. Entonces, voy a traer el cuadro de nuestro capítulo de inversiones y financiamiento del proyecto, en el cual tengo el cálculo del gasto financiero, que incluso lo habíamos anotado en círculo. Lo hemos anotado en círculo. Se los voy a copiar acá para poder recordar. ¿Sí? Este es nuestro cuadro de amortización del préstamo. Ojo, a cuota constante. A cuota constante. No amortización constante, sino a cuota constante. Estos valores es lo que tengo que copiar acá. 57,942, 52,875, 47,302, 41,171, 34,427 y 27,006. Solo por el tiempo-espacio del alcance temporal del proyecto. Únicamente los 6 años del alcance temporal del proyecto. Si bien lo hemos hecho a modo de ejemplo, para 8 años nuestro préstamo, lo que necesitamos para nuestro cuadro de proyección de costos solamente es hasta los 6 años, el alcance temporal de nuestro proyecto. Y listo. Si sumo los costos totales sin financiamiento más el costo financiero, tendré la totalidad de los costos con financiamiento. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Ya tenemos los dos cuadros de costos e ingresos proyectados. ¿Se entiende?
¿Sí? Buenas noches. Cero. Cero. ¿Alguna otra duda o consulta? Buenas noches. Los diferidos, los activos diferidos que viene a ser esa inversión en promoción, la inversión para la inscripción en todas las instituciones correspondientes, por norma se amortizan solo en 5 años. Nada más que en 5 años. Pierden su valor, en otras palabras, en 5 años. A manera de ejemplo y siguiendo con lo que hemos ido realizando en cada uno de los capítulos, en el capítulo de inversiones y financiamiento del proyecto, hemos llegado a la parte final teniendo este cuadro, donde hemos calculado la inversión en activo diferido, 45,000. Como por norma, los activos diferidos se amortizan en 5 años, 45,000 dividido entre 5 es 9,000. Es ese valor que estoy anotando acá en amortización de diferidos, pero solo, única y exclusivamente 5 años, no más. Solamente hasta el 5.º año. El 6.º año es 0, 0. Pues les digo, a veces ahí nos equivocamos. Me anota 9,000 al año 0. La sumatoria del 1 al 6, 9,000, ya no sería pues 45,000, ya es 54,000. O lo dividen entre 6 años, lo que tampoco es correcto. Los diferidos se amortizan en 5 años. Ahora, ¿qué hacemos con nuestros cuadros de proyección? Necesitamos elaborar nuestros cuadros de estado de resultados. Voy a borrar absolutamente todo para ir con ustedes de a poquito llenando el mismo. Sí, estoy borrando absolutamente todo. ¿Qué es este cuadro de estado de resultados? Es un cuadro que inicialmente y contablemente nos muestra la utilidad neta, que si bien contablemente nos sirve para poder interpretar la situación financiera de cualquier empresa, que es lo que han pedido para todas las empresas de servicios y demás hasta el 3 de mayo, con lo que se realiza la declaración y pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿sí? Se ha ampliado el plazo hasta el 31 de mayo para su presentación. Nos muestra la situación financiera de toda empresa. ¿Nos sirve a nosotros? Sí, pero en función de este cuadro vamos a calcular el flujo de caja con el que vamos a evaluar el proyecto. No con la utilidad neta, con el flujo de caja, no utilidad neta. Pero para llegar al flujo de caja necesitamos conocer el cuadro de estado de resultados. ¿Cuál su estructura contable? La estructura contable empieza considerando las ventas. Las ventas tendrán un signo positivo porque son entradas de dinero a nuestra empresa, que no es más que el ingreso al 87%. Contablemente las ventas se anotan libre del impuesto al valor agregado. Después se resta el costo de ventas, que en nuestro caso es el costo variable. De esta diferencia obtenemos primero la utilidad bruta. Después se restará todos los costos y gastos operativos. Resultado de esta diferencia tendremos la utilidad antes de impuesto e interés. Después de ello restamos el IT, restamos el costo financiero si fuese con financiamiento y tendremos la utilidad imponible. Si esta utilidad imponible es positiva,
calculamos el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que es el 25%. Si fuese negativa, no tenemos una pérdida. Si tenemos pérdida, no podemos pagar impuestos sobre las utilidades de las empresas, solo si es positivo. La diferencia de la utilidad imponible menos el impuesto, el IUE, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, nos da la utilidad neta. A ver, pero nosotros no vamos a utilizar toda esta estructura contable. Voy a sintetizar. Vamos a resumir. Vamos a restar ventas o ingresos al 87% menos costo de ventas, costos y gastos operativos de una al mismo tiempo. De una al mismo tiempo. Y después vamos a restar el IT y después el costo financiero si es que fuese nuestro proyecto con financiamiento. ¿Ya? Después vamos a agregar todos los costos a manera que sea más simple, más sencillo, porque esta información nos sirve para calcular el flujo de caja y con esta la evaluación del proyecto. Entonces, ¿podríamos agrupar y sintetizarlo? Sí, en esta etapa podríamos sintetizar. Entonces, veremos cómo construimos este cuadro. Estado de resultados sin inflación, sin financiamiento. Sin inflación, sin financiamiento. ¿Por qué refiero sin inflación? Porque los precios, los costos no están moviéndose, no están cambiando su valor por efecto de la inflación. Ya en una etapa de factibilidad, ya tenemos que prever esos cambios de inflación. En esta etapa de prefactibilidad a modo de aprender, de evaluar y evaluar nuestros proyectos, podríamos asumir, suponer un escenario no inflacionario. ¿De dónde copio estos ingresos proyectados, estas ventas, ingresos al 87% de este cuadro de ingresos proyectados? Ya los tengo aquí. Directamente voy a copiar los ingresos al 87% directamente. ¿Vamos? No tengo otros ingresos. No tengo otros ingresos. Entonces, total ingresos será exactamente igual, los mismos que anteriormente he copiado del cuadro de proyección de ingresos. No estoy haciendo otro cálculo adicional que copiar lo que ya tengo calculado. Costos y gastos. Costo fijo. Voy a agrupar, ya no voy a separar como costo de mano de obra, costo de materia prima, costo de materiales. Agrupo costos fijos, costos variables. ¿Cuánto es mi costo fijo? Mi costo fijo es 230,530. Fijo y constante todos los años. Costo variable. Eso sí, debo copiar uno por uno. ¿Por qué? Porque varía en función de la cantidad producida. 190,125, 219,375, 248,625, 277,875, 292,500. Estoy copiando tal cual de mi cuadro de proyección de costos. Siguiente valor, depreciación. Depreciación de activos fijos. Copio los valores que tengo en el cuadro. 116,750 hasta el año 4, 98,000 y 68,000. Que ojo, estos valores ya han sido calculados en el capítulo de ingeniería del proyecto. Diferidos, 9,000. ¿Cuántos años? Solo 5 años. ¿Cómo se calcula este valor? Dividiendo los activos diferidos entre 5. Porque 5 es lo que nos dice la norma.
Listo. Total costos. Sumo. Sumo los costos y gastos. Estoy agrupándolos a manera que sea más sencillo, más sintetizado. Lo único que tengo que hacer ahora es sumar todos los costos. Tengo esos valores. He realizado el cálculo y tengo estos valores. Ahora, punto muy importante que me estaba olvidando al anotar los costos y gastos. Tenemos que aquí considerar un aspecto muy importante que hemos explicado en el capítulo de organización. Los ingresos se reducen el impuesto al valor agregado. Los ingresos están libres del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque este impuesto al valor agregado es un impuesto que deberemos cancelar al Estado. Es una obligación por la actividad económica que estamos realizando. Sin embargo, este impuesto al valor agregado también puede compensarse con las compras, ¿no es cierto? Compras con factura. Todas las compras con factura tienen derecho a crédito fiscal. Entonces, este IVA por las ventas, que es el débito fiscal, puedo compensar con el crédito fiscal por las compras que realizo. Pero en esta etapa de prefactibilidad, se nos hace algo complicado poder determinar qué costos estarán respaldados con factura y qué costos no estarán respaldados con factura. Por eso, para esta etapa, por fines únicamente de elaboración prefactibilidad, estamos asumiendo que todos los costos son sin factura. Es lo que habíamos señalado y recalcado en el capítulo de organización. Todos los costos son sin factura. Por eso estoy anotando los costos fijos variables tal cual, sin ninguna reducción. Eso no está en desmedro de la elaboración del proyecto, más al contrario, es positivo, valga el término, es bueno, ya que si en la realidad tenemos nosotros compras con factura, vamos a tener un derecho, un crédito fiscal. En tal sentido, vamos a poder incrementar nuestra rentabilidad. ¿Sí? No es de manera negativa, al contrario, es positivo. Pero en esta etapa, ya que no tenemos esa capacidad en cuanto a información de poder determinar qué costos van a ser con factura y qué costos no, asumimos que todos los costos son sin factura. Sin factura. ¿Estamos? Ahora sí, voy a calcular la utilidad antes de impuesto. ¿A qué será igual la utilidad antes de impuesto? Los ingresos menos los costos totales. Los ingresos menos los costos totales. Y ese valor va a ser igual a mi utilidad antes de impuesto. Ingreso menos costos totales. Ingreso menos costos totales. Realicé ya el cálculo y tengo estos valores. Ingresos menos costos totales. ¿Pueden verificar el valor? Les pido que verifiquemos el valor. ¿Estamos bien?
Una vez que hemos calculado el impuesto, la utilidad antes de impuesto, a partir de este momento tenemos que hacer el análisis año tras año. ¿Por qué? Porque tenemos que restar el impuesto a las transacciones. Y el impuesto a las transacciones, conforme también se ha visto en el capítulo de organización, tiene una característica de poder ser compensado con el impuesto sobre las utilidades de las empresas de la gestión anterior. Pero ojo que sea debidamente cancelado. Vamos a empezar a analizar año tras año. Para el primer año, para el año 2023. ¿Cuánto es el impuesto a las transacciones para el año 2023? De acuerdo a mi cuadro de ingresos, será 19,013. Voy a restar 4,958 menos 19,013. Resultado negativo, menos 14,055. Como es negativo, es pérdida. Si hay pérdida, no podemos pagar impuesto, 0. Y la utilidad, en lugar de utilidad, será una pérdida contable, menos 14,055, que ahora podríamos compensar con la utilidad de la siguiente gestión también, pero no lo vamos a hacer. No vamos a considerar las pérdidas. Lo dejamos como pérdida de menos 14,055. Pasamos al siguiente año. Año 2, 2024. ¿Cuánto es el IT? 21,938. Restamos. Utilidad antes de impuestos, 60,533 menos 21,938. Resultado positivo, 38,595. Como es un resultado positivo, necesitamos calcular el impuesto sobre las utilidades de las empresas. ¿Cuánto? El 25%. Y eso va a ser igual a 9,649, redondeando. La diferencia es igual a la utilidad neta, 38,595 menos 9,649, 28,946, que será nuestra utilidad neta. Siguiente año, el IT debería ser 24,863. ¿Por qué digo debería ser? Porque el año 3 ya tenemos un pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas de la gestión anterior de 9,649. O sea, este valor de 24,863 voy a restar 9,649. Y eso es igual a 24,863 menos 9,649, 15,214. Y es lo único que voy a pagar por IT. Ya no 24,863. Solamente 15,214. Porque 9,649 se considera como pago a cuenta. La utilidad imponible será, por tanto, 116,108 menos 15,214. 100,894. Positivo. Como es positivo, necesito calcular el impuesto sobre las utilidades de las empresas. El 25%. El 25% es 25,224. La diferencia será la utilidad neta. 75,670. Siguiente año. ¿Cuánto será el impuesto sobre las utilidades? Perdón, el impuesto a las transacciones. Debería ser 27,788. ¿Por qué digo debería ser? Porque tenemos un pago a cuenta
de 25.224 de la gestión anterior. Ya no voy a pagar 27.788, sino solamente la diferencia menos 25.224. Voy a pagar 2.564 únicamente. Por tanto, la utilidad imponible será 171.683 menos 2.564, 169.119. Positivo. Como es positivo, deberé cancelar el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que es el 25%. ¿Cuánto es eso? 42.280 redondeando. Y la diferencia será la utilidad neta. 126.839. Siguiente año. ¿Cuánto debería ser el impuesto sobre, al impuesto a las transacciones, perdón? 29.250. Pero tengo un impuesto pagado y que puedo compensar estos 29.000 de 42.280. Superior. Ahora no puedo hacer la diferencia y decir, pues en lugar de pagar, tengo un valor a favor de menos 13.030. No, directamente cero. ¿Cuánto voy a pagar por IT? En este caso, que el impuesto sobre las utilidades de las empresas de la gestión anterior es superior, cero. Entonces, mi utilidad imponible será 218.220. Positivo. Por tanto, deberé cancelar el impuesto sobre las utilidades de las empresas. ¿Cuánto? El 25%. La diferencia será entonces la utilidad neta 163.665. Lo mismo pasa para el año 6. El IT debería ser 29.250. Pero el impuesto sobre las utilidades de las empresas de la gestión anterior es 54.555. Mayor. Como es mayor, automáticamente el IT será cero. No vamos a pagar nada. Y nuestra utilidad imponible será 257.220. Positivo, por tanto, deberé cancelar el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Y la diferencia será la utilidad neta. 192.915. Y este viene a ser mi cuadro de estado de resultados sin inflación y sin financiamiento. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna consulta quizá? ¿Todo claro, muchachos? ¿Sí? Lo mismo, exactamente lo mismo se hace para el cuadro de estado de resultados sin inflación, pero con financiamiento. ¿Con qué diferencia? Que vamos a agregar el costo financiero. Pero esto lo voy a hacer el día lunes. En este momento solo tengo en clases 80 personas de las 150 que son, de manera de que todos, absolutamente todos, o la gran mayoría, espero yo, pueda comprender esta parte. Ya estamos en la recta final. Quiero aprovechar estos minutitos para poner y organizarnos con fechas. El 13 de mayo, la siguiente semana, tienen que presentar su avance. Termino la siguiente semana prácticamente con todo el tema de nuestra materia, con todos los temas. No voy a necesitar más
más que unas 2 clases a lo sumo. Entonces estaríamos terminando a más tardar el 16 de mayo. Necesitaríamos dar nuestro examen final el 3 de mayo. 3 de junio, perdón, 3 de junio. Y la presentación de los proyectos tendría que ser hasta el 6 de junio. Va a ser presencial, muchachos, por si acaso la presentación de los proyectos va a ser presencial. Entonces, van a dar su examen el 3 de junio. Va a ser virtual, vamos a mantener la modalidad virtual, pero va a ser desde el capítulo de organización. Organización, ingeniería del proyecto y todo lo que estamos viendo. La última clase vamos a ver un examen tipo acoplado con la parte de organización, ya que estamos uniendo exámenes acoplado con la parte de organización. Entonces quiero que prevean la realización de todo su proyecto. En teoría deberíamos tener defensas. Puedo alcanzar a hacer las defensas, pero no van a tener tiempo para concluir correctamente el proyecto. Entonces, al momento de presentar su proyecto, tienen que hacerlo con un CD en el cual esté, además de toda la información, páginas, hojas y demás de respaldo de realización de su proyecto, un video de defensa. Un video de defensa que estimo que no será menos de unos 15 minutos por la cantidad de temas que tenemos del proyecto. Tendrá que ser mínimamente 15 minutos, quizá mucho más, porque tienen que explicar todo lo que viene, todo lo que han elaborado en su proyecto. ¿Estamos bien? Vamos previendo fechas. ¿Alguna consulta que tengan quizá? Me van a entregar en físico, impreso. Sí, sí. Porque ponerles termino el 16 de mayo y las defensas a partir del 20 hasta terminar, que tendría el tiempo suficiente, no van a poder terminar su proyecto. No van a poder terminar todo el proyecto. Ya deberían tener avanzado hasta organización ya. La parte de ingeniería hacer en unas 2 semanas y esta última parte que ya es una síntesis, hacerlo en una semana más. Pero seamos honestos, no creo, tal vez algunos sí, no creo que todos o la mayoría. Por eso voy a mantener la presentación del proyecto. Sí tiene que ser físico, pero la defensa va a tener que ser así virtual en un video. ¿Alguna otra consulta quizá? Organización. Sí, la organización, ingeniería del proyecto, inversiones y financiamiento, costos, flujo de caja, evaluación. Sí. Sí, a las 7 de la noche. Entiendo que ya estamos terminando y no deberíamos tener cursos. Va a tener que ser mismo horario. Día viernes. Listo.
¿Alguna otra consulta? Organización, ingeniería del proyecto, inversiones y financiamiento, costos e ingresos del proyecto, flujo de caja y evaluación. Listo, entonces empezaremos a anotar nuestros nombres, por favor, al chat de la clase, nombres, apellidos, nombres, carrera. Y terminamos acá. Concluimos este capítulo el día lunes y estimo que flujo de caja también. Hasta el viernes terminamos con la evaluación y con eso estaríamos ya listos para poder dar nuestro examen y para poder terminar nuestro proyecto. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta lunes. Hasta lunes.